toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Desbocados, hoy 16 de septiembre, Desbocados número 38 por Punto Radio 93.1. Gracias a todos los que nos escuchan desde la radio, sintonizando el dial en la ciudad de Chacabuco, y a quienes nos ven a través del streaming en vivo y también cuando queda grabado, ¿no? Que lo pueden ver tanto en la página de YouTube de Punto Radio 93.1 como en la de Desbocados. Hoy tenemos una invitada muy especial. Siempre nos dedicamos a charlar con personas que escriben a lo largo del territorio argentino y también de otros países en nuestra lengua. Y hoy tenemos una invitada desde la ciudad de Tandil. Ella es Natalia Figueira, es docente de literatura en escuelas secundarias y en profesorados de formación docente. Además, coordina talleres de poesía en la ciudad de Tandil. Es licenciada en enseñanza de la lengua y la literatura por la UNSAM, donde también cursó la especialización y la maestría en literatura infantil y juvenil. En 2019 recibió una mención del Fondo Nacional de las Artes por su poemario Flora y Fauna, publicado en 2021 por una de las editoriales más lindas que hay de poesía, que es nada más y nada menos que Salta el Pez. Este año se publicó su segundo libro, y de eso vamos a hablar, que se llama Malas Hierbas, también editado por Salta el Pez. Hola Natalia, ¿cómo estás? Estamos medio con el wifi medio colgados. ¿Estás cerquita del wifi? A ver ahí, si te vemos bien. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, te veíamos. ¿Hola? Como medio como pixelada. Ajá. En casa de herrero, cuchillo de palo, porque acá tengo mi pareja que es de sistemas. ¿Dónde estás? Pero, ¿querés que me vaya a otro lugar? No, ahí vamos bien, ahí estamos bien. Bien. Bueno, gracias antes que nada por aceptar esta invitación, por pasar por acá, por este Desbocados. Y bueno, que te queremos preguntar todo, y primero y principal, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo empezó este interés por la literatura, por la escritura? ¿Cuándo fue? ¿En qué contexto? Etcétera. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a compartir lo que más me gusta, que es la poesía. Así que muchísimas gracias por el espacio. ¿Cuándo surge? Yo creo que desde muy, muy pequeña. Siempre tuve a mano, como nunca tuve un cuarto propio, pero sí tuve mi cuaderno propio en una casa en donde éramos muchos. Entonces mi espacio más íntimo lo configuraban los cuadernos. Entonces yo creo que ahí nace mi vínculo con la escritura y con la poesía, pero por supuesto también mucho antes, con abuelas narradoras, ¿no? Con una madre que me leía antes de irme a dormir, maestra jardinera. Entonces estaban todos los cuentos tradicionales ahí, siempre muy presentes en mi casa. Y yo creo que toda esa literatura oral también contribuyó mucho a de alguna manera ir conformando una sensibilidad, ¿no? Para estar atenta a otras cuestiones. Y después, mucho después, fue la literatura escrita, ¿no? La palabra escrita. Esta oralidad es súper importante, ¿no? A la hora de pensar la escritura de poesía. Supongo que hay algo de lo sonoro también que juega mucho, ¿no? Sí, completamente. Creo que hay cierta musicalidad, ciertos ritmos que se construyen desde antes de empezar a escribir, ¿no? Desde la infancia, y que siguen latentes en nosotras, en nosotres, cuando escribimos.
escribimos a partir de cierta musicalidad, o al menos me pasa eso a mí, ¿no? Escribir a partir de cierto ritmo interno que creo que tuvo que ver con todas mis vivencias en la infancia. Entonces es como muy difícil no pensar en esa música que se construye desde un principio, ¿no? Uh-huh. Sí, y sobre todo en la poesía, que tiene esa realización en la oralidad y que es tan musical. Uh-huh. ¿Siempre escribiste poesía o tendiste también a investigar la narrativa? Digo, en esos inicios, supongo que eras muy chiquita, ¿no? Cuando intentaste probar, por lo que contabas recién, o intentaste probar a escribir, ¿no? Siempre fueron poesías. También, bueno, estas escrituras más íntimas, ¿no? Como más de estas escrituras del diario íntimo, que todavía siguen, uh-huh. que todavía siguen concluyendo, y que son muy importantes también para pensarme a mí misma, ¿no? Pero sí, casi siempre fueron poemas, algunos cuentos, pero siempre la búsqueda estuvo en el autobiográfico hoy, que hoy también me parecen como interesantes de seguir indagando, ¿no? Uh-huh. Hoy, y que de hecho se ven un montón, ¿no? Este auge de las escrituras autobiográficas o de las escrituras del yo, me parece que es algo que al menos en mí está empezando de nuevo a aflorar y que me interesa como indagar. Uh-huh. Hará unos, bueno, no sé, yo me acuerdo que era en pandemia, ¿no? Tengo como, no sé, pero viste que la pandemia fue eterna, no sé si fue en el 2001, 2002, una cosa así, surgió un debate muy fuerte en torno a la literatura del yo. Y vos decís, bueno, no, a mí me interesa indagar lo autobiográfico. ¿Hasta dónde se puede indagar? Digo, ¿hasta dónde? No en el sentido de poder, en el sentido de autorizarse, sino ¿hasta dónde editar lo que indaga lo autobiográfico, ¿no? ¿Hasta dónde publicar un poema que está vinculado con lo autobiográfico? ¿Cuál es el límite? Es una... Todos venderíamos es una a gran todos. Cuestión. No me cuentes nada porque lo voy a usar, ¿no? Es una gran cuestión. A mí particularmente me pasa que en el poema siento que es otro terreno donde también se juega la subjetividad, por supuesto, y se juega la historia de quien escribe, pero también se juegan un montón de otras cosas, ¿no? Hay terrenos que escapan del yo en el poema, y eso me parece que es lo más interesante también. A mí, donde más puedo desplegar lo autobiográfico quizás es en el ensayo, o en otro tipo de escrituras donde me lo permito y donde la historia propia aparece como ya una recuperación política, si se quiere, de mi maternidad, de mi vida como mujer, de mi vida como hija también. Uh-huh. Que me parece... Entiendo que durante mucho tiempo estas escrituras del yo o la propia o la historia personal de quien escribe es deslegitimada, pero también me parece que con los movimientos feministas sobre todo ha habido todo un acto de recuperación de la propia historia, ¿no? Pero en el poema esto que te decía, siento que se juegan un montón de otras fuerzas, ¿no? La historia de quien escribe, la potencia de quien escribe, las vivencias de quien escribe, su mirada política, pero también cosas que escapan del sujeto de quien escribe, ¿no? La música, el contexto, nuestras lecturas previas, insertarnos en una cadena de tradición dentro de la poesía que tiene sus propias leyes y sus propias lecturas. Y después algo inesperado que pasa ahí también cuando escribimos. A pesar de que es una situación que queremos controlar, pasa algo inesperado y espero también suceda eso. Uh-huh. Quizás estoy pensando que se corta un poquito. Vos estás usando auriculares inalámbricos, quizás es eso, ¿no? Podría ser Augusto No, es nuestro operador. No. Bueno, no pasa nada.
No, si quieres me voy a otro lugar, ¿eh? No, Si no, quieren, no, acá no, un no, ratito. no hay problema. Recién hacías una referencia bueno, más allá del sujeto que escribe, ¿no? El sujeto que habla en el poema, para vos te pregunto, ¿es un sujeto individual o excede, digamos, la materia del individuo que está escribiendo? Recién un poco lo decías, pero me interesa empezar a pensar, ¿no? ¿Quién escribe cuando vos escribís? ¿Qué cosa está escribiendo? Porque en algunos momentos mencionás como algo que se escapa, ¿no? Que es pese a la voluntad de uno. ¿Cómo sería eso? Bueno, otra de las decía, ¿no? Cómo se construye, cómo se pinta esa voz poética. No sé si tengo una respuesta para eso, pero sí creo que pasa un poco de todo. Hay una voz, hay todo un trabajo de construir una voz propia, ¿no? Una estética dentro de lo que, dentro de este recorrido, como poetas, como escritores, vamos trazando una voz y conformándola, pero esa voz no se separa de otras voces que también escriben y que también influencian a esa voz poética. Y en el caso, por ejemplo, de Malas Hierbas, que cuando empecé a escribir, que digo, son poemas que van desde la voz de las malas hierbas, de los yuyos, intenté escribir, por ejemplo, una voz activa, y ahí se me presentaba otra arista de esta voz poética, ¿no? Como una voz plural para ir delineando estos poemas, ¿no? Pero creo que la voz poética es singular, pero indudablemente está en conexión con lo plural, ¿no? Con lo colectivo. Uh-huh. Esa pluralidad, digamos, esa arista colectiva de la voz poética, ¿es lo que en definitiva se escapa para vos? Lo que se escapa de control, digamos, lo que el poema dice más allá. Sí, yo creo que sí. Que hay algo como mágico secreto ahí, como que se juega, que tiene que ver con la voz del contexto también, ¿no? Con lo que está pasando en ciertos contextos, que es completamente inesperado, que se cuela ahí, ¿no? Uh-huh. Sí. El otro día charlábamos con Tom Maver, ¿no? Y él decía, bueno, uno como ya sumergido tanto en el oficio, puede hacer ejercicio de escribir casi como todo el tiempo, ¿no? Se puede escribir un poema frente a una consigna sin mayores problemáticas, ¿no? Usamos 3, 4 herramientas que ya tenemos, logramos el efecto porque sabemos cómo, pero el poema es otra cosa. ¿A vos te pasa algo parecido en esto que decís, bueno, hay algo incontrolable, ¿no? Uno por ahí escribe varios poemas y esos poemas no dicen tanto como otro. Hay uno que es diferente. ¿En qué va esa diferencia para vos? Creo que está. Pero también respeto mucho a esos poemas anteriores, a esos, si querés llamarlos ejercicios, se nos está cortando bastante. Vamos a hacer una cosa, Nati, para que te puedan escuchar mejor, porque si no es una pena realmente, porque se está cortando muy seguido. Si querés, hacemos una pausita, te cambias de lugar y cuando estamos listos, que estés bien cerquita del Wi-Fi, ahí seguimos. Dale. Bueno, esperamos ahí a Nati que se acomode y no se vayan porque seguimos acá.
Bueno, acá estamos con Natalia Figueira. Hicimos una pausita porque se cortaba mucho internet. Entonces, bueno, nada, era una pena porque nos estábamos perdiendo lo que nos decía. Nati, ¿estás ahí? Acá estoy. Ahora ¿Se me escucha sí, mejor? espectacular. Bueno, no me acuerdo qué pregunta así medio existencialista te hice acerca del sujeto poético, ¿no? Pero bueno, la diferencia, hablábamos de la diferencia de la escritura como ejercicio y la diferencia de el poema que aparece y dice otra cosa. Sí, yo te decía que respeto mucho esas escrituras intermedias, esos poemas que a veces aparecen como ensayos o como el eslabón previo a que suceda ese poema más revelador o que se nos presenta con otro tipo de fuerza, ¿no? Pero también hay algo que escapa de la sensibilidad del poeta y que tiene que ver ya con la sensibilidad del lector, ¿no? Que hay poemas que para los lectores son más potentes que los que son para el poeta que escribe, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es algo que se mete en un terreno completamente fuera del control y desconocido. Hay poemas que para los que escribimos decimos, uy, sí, este poema es especial o se presenta con otra fuerza o fue escrito de otra manera, con otra energía. Y quizás pasan desapercibidos para los lectores. Entonces hay algo que se juega ahí en el terreno de la lectura que a mí me parece al menos muy interesante y conmovedor, porque no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Hay algo como una fuerza autónoma que va desplegando ese poema y los poemas. Uh-huh. Se me ocurren dos preguntas a partir de lo que decís, ¿no? Una es, ¿entonces se puede enseñar a escribir? Yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que ahí me tocas muy, muy de lleno mi hacer docente. Claro. ¿no? Uh-huh. Yo primero me considero docente, además de coordinar talleres, doy clases en escuelas secundarias y si yo no creyera que se puede aprender a escribir y que cualquier persona puede ser poeta, no le encontraría sentido a mi función docente. Yo creo que sí. Por supuesto que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Construirse como escritores y como lectores también, porque también entra en juego toda una construcción de la sensibilidad, que para mí es anterior a escribir. Y por eso, no sé, yo, como muchas otras personas, estamos del lado de construir una escuela más sensible también, ¿no? Donde se trabaje con la sensibilidad, donde la empatía sea una bandera, por ejemplo, ¿no? Donde podamos desarrollar la imaginación también, no solamente conocimientos sobre la robótica, como totalmente. También, o la inteligencia artificial. No somos tan reemplazables los docentes, ¿no? No hay inteligencia artificial posible de suplantar esto que decís, ¿no? La humanidad, la sensibilidad, la alteridad, en definitiva. El encuentro con la voz propia también, con esa voz que conversábamos antes, ¿no? De cómo se va delineando esa voz poética. Y muchas veces los jóvenes se encuentran con su propia voz en la escuela, o con la voz de su compañero o compañera, ¿no? Y me parece como espacios súper potentes y productivos en el buen sentido, ¿no? Productores de sensibilidad, productores de la voz propia, productores del encuentro con el otro y un lugar potencial de poesía, ¿no? Un lugar potencial de ser poeta también. Así que sí, creo que sí, que se puede. Sí, podríamos hablar 5 días acerca de qué pasa con la poesía en las aulas, ¿no? Es como muy tremendo porque a veces es solo marcar recursos poéticos, ver rima, métrica con la otra. O sea, es la forma por sobre el poema. Y la contracara de ese escenario, que también es muy recurrente en la escuela, es dejar que la poesía se pasee
sin ningún tipo de profundidad, Ujú. ¿no? Donde, Total. por ejemplo, sucede muchísimo el poema que escribe el alumno, la alumna, el alumne, no se corrige. No. No se corrige. Ujú. Entonces, No importa si es pasa ahí, un texto con enter, digamos, y no es poema. porque también hay que, bueno, ahí viene otra discusión, que es la discusión de la corrección, ¿no? De qué se dice sobre un poema. A Que ver. no es simplemente marcar con rojo errores de ortografía, ¿no? Y a mí me parece que eso te lo dan justamente el paso por los talleres de poesía, por los talleres de escritura, donde te encontrás con otro, donde te encontrás en un grupo colectivo, en donde empezás a resignificar la palabra corrección. Y te das cuenta de que la corrección también es un acto creativo. Total. También puede decir mucho sobre ese poema que se está escribiendo y contribuye a la escritura. ¿Y por qué no un estudiante no se merece un comentario real sobre el poema que escribió en un aula? ¿No? Y no simplemente un número de una calificación o marcar con rojo un error de ortografía, ¿no? Y para seguir hablando de lo que sucede en las aulas con la poesía, en la escuela en donde yo trabajo, en una de las escuelas, que es una escuela que está lejos del centro de la ciudad, en Tandil, está atrás de la ruta, como se dice, la escuela número 4, Marciano Alduncin. Tenemos un festival de poesía, este va a ser el tercer año consecutivo, y forma parte ya de los proyectos institucionales de la escuela, donde ese día, en el año, en noviembre, celebramos la palabra poética y tratamos de pensarlo como una antimuestra, ¿no? Que no sea un afiche donde mostramos lo que hicimos, sino donde invitamos al resto a participar por las mismas experiencias poéticas que transitamos durante todo el año, ¿no? Y es un momento sumamente esperanzador y sumamente conmovedor, porque ahí te das cuenta de que la palabra poética en la escuela está más viva que nunca. Totalmente. Sí, es donde, en ese tipo de actividades, donde se produce el verdadero hecho educativo, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar 1000 años. Hoy mencionabas el trabajo, ¿no? Sobre este poema que se va, que hay algo, digamos, que es inasible a la hora de escribir un poema, ¿no? Yo te preguntaba, ¿se puede enseñar? Vos decís sí. Y te pregunto, ¿hubo una primera vez, probablemente, que leíste en público o mostraste tu poema frente a otros distintos a los habituales, y hay una vuelta del lector? ¿Qué te pasó con eso, con ese primer encuentro, un lector que te dice ¡guau! O te dice o no te dice? ¿No? Porque también los artistas somos súper egocéntricos, tipo, bueno, hice esto ahora, créeme. Ay, no recuerdo el primer momento, porque lo primero que pensé, tengo la escuela tan pegada conmigo, que pensé en un acto escolar de la escuela. Pero no era de poesía, era otra cosa. Pero no. Los docentes somos docentes 24 horas por día, 365 días al año. Después de jubilados también seguimos siendo docentes. Viste que no podés, es algo que no podés salir. Tremendo. No, pero pienso que lo más importante en ese momento en el que compartía mi poema con otra persona, en un taller, por ejemplo, no me interesaba tanto, no estaba como atenta a ver qué me van a decir, sino que para mí en un primer momento era muy importante poder leerlo en voz alta y poder escucharme, poder escuchar mi propia voz leyendo ese poema, ¿no? Y con el otro tejer un registro de cómo se conformaba esa voz poética. Yo necesito al otro para poder entender cómo es esa voz poética que estoy conformando.
desde aspectos musicales como la cadencia, al leer un poema, el ritmo, hasta las palabras que utilizo, los silencios. Me parece que el otro me daba información muy valiosa sobre mí, ¿no? O sobre la voz poética. Entonces, sí, lo que recuerdo es eso, que como mucho agradecimiento, ¿no? Como, wow, qué bueno todo esto que me están diciendo, que no se trataba de, uy, qué bueno que está tu poema, o no me gustó, sino esta palabra, esta cosa. Sí, o fíjate que lo leíste y cortaste el verso distinto en la lectura, exacto, ¿no? Y a mí me parece súper generosas esas devoluciones que hablan sobre el trabajo, ¿no? Sobre el trabajo de escribir. Me parece que está bueno recuperarlo también esto en las aulas, ¿no? Pensar en la escritura como un trabajo, sí, o como un trabajo intelectual y un trabajo también sensible, ¿no? Pero que requiere tiempo, que requiere cierto esfuerzo, entonces no es algo que pasó así mágicamente y ya, sino que a mí al menos me convoca a detenerme en ese trabajo y en lo que pasó previamente para llegar a eso y en lo que va a suceder después para seguir construyendo ese poema. Recién decías, recién no, hace un rato decías, bueno, yo empecé a escribir, ¿no?, en un contexto donde estaba muy incentivada con la literatura oral, digamos. ¿Cómo se te ocurrió estudiar un profesorado de lengua y literatura? ¿Tuvo algo que ver con la escritura? ¿Te decepcionó? ¿Lo estudiaste por eso? ¿Lo estudiaste por otra cosa? Hablabas de asistir a talleres también, por eso lo pregunto. Creo que hoy viéndolo a la distancia, digo, estaba cantado que iba a ser docente. ¿Viste? Cuando ves tus fotos de chiquita con Juliana maestra, estaba cantadísimo que iba a ser docente y además muchas figuras femeninas importantes de mi familia son docentes o fueron docentes. Pero yo recuerdo, empecé a estudiar letras en realidad en la UBA y me acuerdo que lo primero que te dicen es, acá, porque yo quería escribir. Acá no vienen a escribir, ¿eh? Acá no te enseñamos a escribir, no, te enseñamos a leer. Que para mí era lo mismo. O ahora puedo decir que es lo mismo leer y escribir. Y la universidad me enseñó a leer de una manera donde nunca más lo viví así. Y fue increíble. Y después por motivos personales me vine a vivir a Tandil. Y como no estaba la carrera de letras en Tandil, estaba el profesorado, dije, bueno, voy a continuar por acá. Y lo que más me impactó de mi recorrido en el profesorado de formación docente fueron las materias pedagógicas. Como, y todo este mundo nuevo era como, qué bueno, claro, yo venía de estudiar como lo específico. Súper académico, literario, claro. Y aparecía todo este mundo de la educación como para mí muy, muy revelador y con mucho sentido, porque también algo que me pasaba en la carrera de letras es, yo no quiero ser una crítica literaria o estar, como que me pensaba, digo, no quiero estar tan separada de ámbitos donde puede darse una transformación social como es una escuela. ¿No? Y era una pregunta que también me venía haciendo y creo que se fueron desencadenando de forma muy orgánica para llegar al lugar donde más cómoda me sentí, que es en una escuela, en un aula. Ese pasaje por la UBA, ese pasaje por el profesorado, vos decís, bueno, en la UBA me enseñaron a leer, entiendo que está vinculado con la escritura, pero ¿tuviste alguna materia donde escribían literatura? Digo, no, bueno, vamos a tienen que escribir un cuento o tienen que escribir un poema, no lo académico, no el ensayo, no la monografía, ¿no? ¿Pasó eso o no pasó? Porque digo, a mí lo que me pasa es que, bueno, atravesar el oficio de la escritura, sentarte a escribir un cuento o escribir un poema, hace que también después te puedas acercar en el aula desde ese lugar, ¿no? ¿Estaban presentes en esas carreras o no?
Bueno, yo estudié, primero quiero decir, porque quizás ahora hay materias que Sí, claro. no sé, si trabajé eso, pero yo estudié en el 2007, estudié 4 años, la mitad de la carrera, más o menos, y no escribíamos textos de invención, textos ficcionales, pero los ensayos que escribíamos y la forma de organizar los finales, por ejemplo, para mí eran sumamente creativos y sumamente de invención, porque no eran monografías donde tenías que repetir lo que dijo otro, tenías que aportar una idea nueva. Claro. Y a mí eso me voló la cabeza, como ¿es importante lo que yo tengo para decir sobre este texto? Sí, es importante y de hecho se valora más. Y establecer esos vínculos entre otras voces expertas junto con mi mirada, a mí me parecía sumamente creativo. No escribíamos cuentos, no escribíamos poemas, pero sí teníamos la posibilidad, o al menos se trazaba un camino para que digamos algo interesante sobre eso. Y a mí eso me marcó. Y de hecho hoy pienso, porque sigo estudiando y sigo escribiendo textos académicos, que los textos académicos necesitan también impregnarse de esa sensibilidad más creativa y son más valorados, porque cuando vos lees un texto académico, agradeces cuando es amable la escritura, sí. Cuando encontrás cierto lenguaje, cierta sensibilidad, me parece que como lectores lo agradecemos. Otra vez volvemos a esto, no queremos una academia que esté separada de lo que esté sucediendo en la sociedad o en la cultura y en la literatura. Entonces hoy yo, al menos como estudiante eterna, estoy trabajando en que mis textos académicos también estén impregnados de la voz poética que voy construyendo. Me interesa esa búsqueda. Nati, hoy referías como que formaste parte de talleres, ¿no? O sea, supongo que lo que a todos nos pasa, que al atravesar una carrera, decimos, bueno, no, esto yo quiero el oficio, ¿no? Me voy al oficio. Los que escribimos vamos a buscar a los hacedores en un punto de la literatura. ¿Hiciste talleres? ¿Cómo fue esa experiencia? Si querés mencionar con quién los hiciste, en qué hoy mencionabas, ¿no? Como el aporte del otro, la mirada del otro al texto, la corrección como parte de la escritura y de la creación. Sí, bueno, de adolescente hice talleres de poesía y de escritura, y ya después me pasó algo como creo que para mí fue como muy importante, cuando tengo la mención del fondo en el 2019, para mí fue una sorpresa completamente, porque fue, bueno, voy a mandar este poemario así como un juego, y me encuentro conociendo gente muy grosa en la ceremonia del fondo, y me encuentro con la que había ganado el primer premio, que es Valeria Parizo. Le mandamos genia total, la quiero, y empecé a hacer clínica con ella. Y para mí fue como un antes y un después, porque la sensibilidad y la amorosidad con la que ella toma tus poemas y los escucha y los respeta también fue como muy, muy hermoso. Así que ella tuvo mucho que ver también con el proceso de escritura de Malas Hierbas, fue con una de las que los trabajé. Y después otra gran maestra para mí de taller es Roberta Ianamico, con la que sigo haciendo taller el día de hoy. Primero porque la admiro muchísimo y suelen ser como... Bueno, ella es ha pasado por el taller de Laura Debetach. Claro. ¿No? Entonces es como mamó toda esa energía de Laura Debetach, y es muy hermoso poder verlo en sus talleres, que son muy creativos y muy lúdicos también. También tuvo que ver en el proceso de escritura de Malas Hierbas. Y después hice también taller grupal en la pandemia, que me salvó la pandemia, Vero Yatat, también genia total. Y con grupos muy amorosos. Yo digo, tenés que ser una persona muy especial para poder proyectar la energía que proyectaba en la virtualidad, en un contexto
tan terrible como fue la pandemia para muchas personas, y sin embargo se armaban unos grupos sensibles muy, muy potentes, que al día de hoy sigo teniendo contacto con alguna de ellas. Y sí, fue muy importante. Ese O sea, el primer poemario medio que lo armaste sola, te mandaste. Sí, lo armé sola. Sí, tremendo. Con amigas. En realidad tenía un grupito de amigas, poetas, con las que nos íbamos pasando los textos y mirá, te muestro lo que escribí, bueno, tal cosa, pero fue muy intuitivo y eran poemas que yo venía escribiendo hace mucho, pero no había llegado a la instancia de hacer clínica, por ejemplo. Claro. Muy loco. Para mí fue muy loco. Sí. Para mí fue re loco. No por el premio en sí, o sea, no por la mención en sí, sino porque fue, ahora me voy a tener que empezar a comprometer. Me voy a tener que poner las pilas. Sí, fue como un llamado de atención al sueño y al deseo que siempre tuve y a recoger ese guante, ¿no? Como hacerme cargo de eso que siempre sentí también. En esto ya un poquito lo estás respondiendo, pero ¿cuáles considerás que son las continuidades entre aquel primer poemario y este segundo poemario? O ¿cuáles crees que son las rupturas? Digamos, bueno, acá frené con tal cosa o continué con tal otra. Hay primero como un eje matriz que es la naturaleza, ¿no? Como muy presente siempre en todo lo que escribo. Pero la mayor diferencia es que en este segundo poemario hay una unidad que se lo da esta voz colectiva de las malas hierbas, ¿no? Son todos poemas desde una misma voz, plural y diferente. Hay como algo más orgánico, si se quiere, y mucho más trabajado también. Segundo poemario mucho más pensado, creo, o con mucha más conciencia del trabajo, porque no es que los otros poemas no fueron trabajados, sino que ahora hay otro nivel de conciencia mío de ese trabajo, ¿no? Que es escribir. Pero bueno, como mucho más preocupada en otras cuestiones que fuimos mencionando al comienzo, ¿no? Sobre la voz poética, sobre la música, sobre el ritmo, con qué otra tradición va a dialogar también poemas. Hoy hablabas un poco, bueno, de este proceso de corrección, de reescritura, de clínica del poemario. Hay un pasaje que es de esa intimidad, digamos, de terminar de armar un poemario y decir, bueno, creo que acá hay algo. Me mando al Fondo Nacional de las Artes, como hiciste vos. Pero hay un proceso que a veces resulta muy difícil, por el que probablemente recibirás consultas porque das talleres, como nos pasa a casi todos los que damos talleres. ¿Cómo se llega a la edición? ¿Qué pregunta? Sí, es cierto que es una gran consulta esa. Bueno, ¿cómo hago para publicar mi libro? Que yo creo que no es lo más importante, es algo importante, no es lo más importante, y que además conlleva me siento medio hombre araña con lo que voy a decir, conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo sería? Tengo un hijo de 9 años, por eso cito al hombre araña. Digo, hacerse cargo de que ese libro va a circular y que me voy a poner como muy, quizás muy pragmática con lo que voy a decir, pero cuando vos publicás un libro aparecen otros tipos de contextos y eventos donde tenés que empezar a hablar sobre tu libro y yo digo, qué bueno que me pasó ahora, que me siento más preparada para poder hablar de mi libro que en otro momento, ¿no? Y a veces uno en ese afán de querer publicar, porque pensamos que es lo más importante, quizás nos olvidamos de prepararnos para poder hablar sobre eso, para poder tener conciencia sobre lo que hicimos o por qué lo hicimos. Así que me parece que primero no es lo último, o no debería ser lo último la publicación, pero cómo se llega a eso
en mi caso, bueno, tengo la suerte de publicar con una editorial de la que Hermoso. soy fan, soy fan absoluta de Salta al Pez, me encanta Salta al Pez. Y cuando todo tiene que ver por la mención del fondo, lo vuelvo a nombrar porque para mí fue un hito en este sentido de empezar a conocer otros circuitos y otras personas, y que yo creo que eso me dio cierta legitimidad, no sé qué, Entrada, para poder, claro. cierta entrada que si no creo que no la hubiese tenido, para poder presentarme con ellos y que leyeran mi libro y que les gustara y que lo quisieran publicar, ¿no? Y una vez, bueno, ya ahí después fue como todo más sencillo, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue así, como medio ahí de suerte preguntando. Pero bueno, sí, yo soy muy fan de Salta al Pez. Hermosa. Una de las editoriales Hermosa editorial. más pujantes en este momento, de las que más publica además poesía independiente, y con mucho cuidado y mucho trabajo por detrás también. Bueno, Nati, no quiero que no nos quede tiempo para que nos compartas algo de Malas Hierbas, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo hacen los oyentes para hacerse de él? Acá lo tengo. Bueno, por la web de Salta al Pez se puede conseguir, se puede comprar ahí. También están las librerías asociadas, digamos, que en este momento, bueno, yo en Tandil al menos te puedo decir La Casa Azul, la librería amiga. Pero bueno, después hay otras librerías también que tienen el catálogo de Salta al Pez, y si no, por la página, de manera muy sencilla, se consigue el libro. Y miren qué hermoso, con las puntas redondeadas. Yo amo esto que hacen. Hermoso. No, además el papel, la letra, impecable. Y la imagen de la tapa, una de las editoras, Marina, juntó Malas Hierbas de su isla, donde vive ella, y compuso este pajarito con esas malas hierbas. Hermoso. Acá tengo mi perro que quiere participar. Bien. ¿Tenés algo ahí para compartirnos, para leernos? Les leo, son poemas muy, muy breves, así que si quieren leo 2 o 3 o 4. 1. Crecemos a contrapelo del césped que la mano acostumbrada a las líneas toca. Bravas nos hincamos a la tierra, hacemos lo que haga falta para permanecer. Nos buscamos en la tierra, es tan simple dar con la otra como dar con una misma. Nuestro destino, una luna que aclama su aullido animal. Poema 11. Ser en el misterio una forma insospechada. Las espinas son el vidrio bruto de nuestro corazón. Nos moldeamos en el riesgo, parecemos inocentes. 12. No tenemos la tersura de la rosa y la helada pasa con menos fuerza sobre nosotras. Resistimos. No hace falta el fruto manifiesto para conquistar. Tremendos, Nati, son tremendos. Porque además van... ¿Se armó solo el poemario o fuiste diciendo, bueno, no, me falta este poema, pruebo? ¿Se armó solito, fue uno tras otro o fue intercalándose con otras cosas? Yo te diría que se armó casi solito, sí, pero fue mucho tiempo y mucho trabajo en donde estuve concentrada únicamente en escribir este poemario que necesitaba, como digo, necesito poder terminar y darle un orden a esto que empecé. Pero sí, fue como muy orgánico. Qué quilombo darle forma a un poemario, ¿no?
Sí, sí. Es algo, en este momento estoy coordinando un taller que se llama así, Pensar un poemario, donde tratamos como de pensar en eso, ¿no? ¿Qué energías tienen que suceder para poder conformar un poemario como una totalidad, ¿no? Donde a veces esa totalidad puede no estar tan marcada, ¿no? Sí, y saber decir, bueno, hasta acá, ¿no? Sí, además este poema va primero, no va segundo, va atrás de este, y todo eso, una vez que está armado, podría haber sido de otra forma, ¿no? Sí, eso es hermoso. ¿O no? Es como a mí me parece como muy creativo todo ese momento de pensar qué puede ir primero, y también es un trabajo con el editor al final, ¿no? Donde, bueno, me parece que este poema tiene que cerrar. Claro. Y bueno, sí, ahí está bueno siempre escuchar al otro, ¿no? Nati, ¿algún proyecto nuevo? ¿Tenés algún poemario ahí guardado bajo la manga que pronto salga, que estés trabajando? Sí, estoy trabajando en un poemario quizás un poco más íntimo o testimonial. Justo hablábamos de eso al comienzo, que tiene que ver con la maternidad, pero todavía le falta. De a poco. De a poquito. Sos lenta, digamos, sos de las mías, lento, despacio, ¿no? No te abalanzás. Sin ningún apuro, porque después esto que hablábamos de, al menos yo lo siento así, ¿no? Del compromiso de publicar, que yo necesito que lo que publique, que lo que se socialice, que lo que salga esté lo más al cuidado y atento posible, ¿no? Que haya habido un trabajo detrás y que, no sé, sentir que está listo verdaderamente. Así que sí, todavía le falta, creo yo que le falta. Bueno, cuando esté, pasás por acá te vamos a estar esperando, estamos esperando ese laburito. Nati, mil gracias por este tiempo, por esta dedicación, por esta charla. Ojalá nos volvamos a encontrar. Nos encontramos allá, no me acuerdo qué año ya, en el Festival de Poesía, ¿no? Bonaerense, que esperemos que este año se haga, por favor. ¿Vos decís? Todavía no se dijo nada. Nada. No sé. El concurso de poesía sí se hizo, pero bueno. Y ya nos encontraremos también, porque vos también sos docente, ¿o no? Para hablar de la docencia y la poesía, que me parece como muy interesante y necesario. Sí, indispensable. Nati, mil gracias, te mando un abrazo gigante, gracias por pasar por acá. Bueno, así pasó Natalia Figueira por este Desbocados número 38, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau.